Saludos y bendiciones. Damos inicio a nuestra lección número 3 de esta serie, Los Fundamentos de la Vida y la Fe Cristiana. Recordemos, estamos trabajando en Hebreos capítulo 6, donde nos habla de las bases que requiere todo creyente, todo cristiano, para desarrollar una vida exitosa en Jesucristo. Y nos dice el versículo 1 de Hebreos 6, por lo tanto, debemos dejar las discusiones de los principios o los rudimentos elementales referentes a Cristo y debemos seguir hacia la perfección. Y uno de esos caminos a la perfección es a través de la fe en Dios. El Evangelio es por encima de todo las buenas nuevas de cómo Dios ha redimido y reconciliado a la humanidad con Él. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Por esta razón Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, porque nunca me avergüenzo de las buenas noticias, ellas constituyen el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. A los judíos se les dio el privilegio de ser los primeros en escuchar la predicación de este mensaje, pero ya el mundo entero está escuchándolo también. Las buenas noticias nos muestran la manera en que Dios nos acepta por la fe de principio a fin. Como está escrito en el antiguo pacto, el que es justo lo es por creer en Dios. En definitiva, el Evangelio revela el camino para la salvación de los pecados y de las consecuencias del mismo. La fe en las buenas nuevas de que Jesús ha hecho a través del poder de nuestro Salvador, a través del poder de la fe, librarnos de las garras y las consecuencias del pecado. Es decir, la fe en Dios libera el poder, el creer en el Evangelio de Cristo, libera el poder necesario para librarnos de las consecuencias del pecado y activarnos en la vida que Dios nos da. El mensaje concreto del Evangelio, como se establece en la Biblia, consiste en actos bien definidos. Pablo ofrece un gran resumen de los hechos fundamentales del Evangelio en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además, hermanos, les declaro el Evangelio que les he predicado, que ustedes recibieron y en el cual permanecen, por el cual también son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué, a menos que hayan creído en vano, porque les enseñé primero que todo aquello que yo también recibí de parte de nuestro Señor, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue enterrado, que resucitó al tercer día según las Escrituras también. Los hechos básicos del Evangelio son los siguientes. Número 1, Jesucristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que conocemos como expiación. Él murió en lugar nuestro. Esa muerte nos correspondía a nosotros. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Número 2, Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Eso nos refiere de volver a vivir la resurrección, no la reencarnación, la resurrección. Usted no va a volver a vivir en el cuerpo de otra persona o de un animal. Usted va a volver a vivir en el cuerpo que usted tenía, pero glorificado. Aquellas personas que tenían algún defecto en su cuerpo físico, perdieron inclusive algún órgano o miembro, va a ser transformado. Es resurrección. Y tercero, si creemos en la muerte y resurrección de Jesús, seremos hechos justos ante Dios y transformados a la imagen de Dios. Esto es lo que se llama justificación. Justificación es creer que Jesús murió en mi lugar, que Él resucitó para darme también a mí la esperanza de una nueva vida. Y esto que se llama justificación es a través de creer en esos actos previos. La muerte de Jesús en lugar nuestro y la resurrección de Jesús para resucitarnos juntamente con Él. Este es el mensaje fundamental y básico del Evangelio. El Evangelio lo que nos enseña es que Jesús murió en nuestro lugar, pero que también resucitó para darnos a nosotros vida con Él, vida eterna, vida junto al Padre en el cielo nuevo y la tierra nueva. No es solamente el cielo, cielo nuevo y tierra nueva. La salvación es predicada sobre la base de la muerte y la resurrección de Jesús. No hay nada que podamos hacer para ser salvos y ser hechos justos ante Dios, aparte de creer en la obra redentora que hizo Jesús para reconciliarnos con Dios. Analiza lo que Pablo escribió sobre el trabajo terminado de Jesús en 2 de Corintios 5:21. Dice, a aquel, es decir, Jesús, que no conocía pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que podamos convertirnos en la justicia de Dios en él. Jesús no conocía pecado,
pero Él se transformó en pecado. Es decir, no cometió pecado, sino que todo su cuerpo absorbió, por decirlo de alguna manera, todo el peso de nuestra falta y nuestro pecado para morir, repito, en tu lugar, en mi lugar, y así poder presentarnos delante de Dios justificados. Es decir, vamos delante de Dios y Dios nos ve como personas justas, como personas santas y como personas limpias. Romanos 3, 22 al 25 dice: somos hechos justos con Dios al poner nuestra fe en Jesucristo. Y esto es cierto para todo el que cree, sin importar quién sea, porque todos hemos pecado. No cumplimos los gloriosos estándares de Dios. Sin embargo, Dios, en su gracia, gratuitamente nos hizo justos a sus ojos. Lo hizo a través de Cristo Jesús, cuando nos libró del castigo por nuestros pecados. Somos hechos justos ante Dios cuando creemos que Jesús sacrificó su vida para que podamos tener vida en Él. Efesios 2, 8 al 9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, y no pueden tomar el crédito por esto. Es un don de Dios. La salvación no es una recompensa por las cosas buenas que hemos hecho, para que ninguno de nosotros se jacte de ello. Luego nos dice Juan 3:16, afirmando todo lo que Pablo dijo, el apóstol Juan escribió: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, era el único que tenía en ese momento, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La fe es una respuesta personal al Evangelio. No se limita a reconocer mentalmente lo que Jesús hizo por nosotros. También se trata de creer en el corazón. Al escuchar el Evangelio, debemos recibirlo con fe. 1 Tesalonicenses 2:13 dice: por tanto, no cesamos de dar gracias a Dios, porque ustedes han recibido de nosotros su mensaje. Ustedes han recibido de nosotros su mensaje. No tomaron nuestras palabras como simples ideas humanas. Aceptaron lo que dijimos como palabra de Dios. ¿Ve? Aceptación. Y es la palabra de Dios, ¿verdad? Y esta palabra continúa obrando en ustedes, los creyentes. El Evangelio debe ser aceptado, y cuando se acepta, se recibe. Eso significa dar un paso de fe hacia Dios. ¿Y qué es el Evangelio? La buena noticia de que Dios trajo provisión, hizo la acción necesaria para que nosotros fuésemos librados, no solamente del mal que opera en nuestras vidas, el pecado, sino de las consecuencias de ese mal. La fe activa el poder de la palabra de Dios, que también inicia la experiencia de nacer de nuevo. La fe activa la palabra, el poder de la palabra de Dios. Cuando lo creo, Dios se activa a favor nuestro, y también comienza la experiencia del nuevo nacimiento, de la nueva creación para nosotros como hijos de Dios. Pablo explica que la salvación viene al creer con el corazón y confesar con la boca el Evangelio. Es por eso que Romanos 10, 9 al 10 dice: si declaran abiertamente que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serán salvos. Porque al creer en su corazón sus hechos justos son hechos justos, o somos hechos justos ante Dios, y al declarar abiertamente su fe, somos salvos. Es decir, usted no solamente debe limitarse a creer dentro de su corazón, usted debe confesarlo, hacer público y notorio a través de su boca que usted está aceptando el regalo supremo y glorioso de la salvación que trae Jesucristo. Es por ello que cuando predicamos, hacemos la invitación a que la persona pase adelante o haga con nosotros o repita con nosotros cierta oración. Esa oración es para que usted de manera pública y audible confiese con su boca que usted está creyendo en el mensaje que se le está dando referente a la salvación que es en Cristo Jesús. Ese es el mensaje, y esa salvación es que Cristo vino al mundo, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra total redención, que redención significa colocarnos y llevarnos al lugar original al cual pertenecemos. Y debes recordar, lo veremos en una próxima lección, que tú perteneces no a la tierra, tú no perteneces al infierno, tú perteneces al cielo, y Jesús vino para
llevarte a tu lugar de origen, la presencia de Dios. La fe en Cristo no es inefectiva. A través de la fe ocurre una transformación interna. Nos volvemos nuevas creaciones. Según de Corintios 5:17 nos dice: por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas se vuelven nuevas. Luego acota primera de Juan 3:9-10. Nadie que es nacido, engendrado de Dios, practica el pecado deliberadamente, a sabiendas y habitualmente. No lo hace, porque la naturaleza de Dios habita en él, es decir, sus principios de vida, la esencia divina, se queda permanentemente en el interior de la persona. Y no puede practicar el pecado porque es nacido, engendrado de Dios. Así queda claro, quienes toman la naturaleza de Dios y son hijos de Dios, y quienes toman su naturaleza del diablo son entonces los hijos del diablo. Nadie que no practique la justicia, que no esté alineado a la voluntad de Dios en su propósito, en su pensamiento y en su acción, le va a pertenecer a Dios, es de Dios. Ni tampoco es aquel o alguien que no ame a su hermano. El que no ama a su hermano, cualquiera sea esta persona, si sea un creyente, no ha conocido a Dios. Luego dice Ezequiel 36:25-27. Esparciré agua limpia sobre ustedes y serán limpios. Su inmundicia será lavada, y ya no andarán ni adorarán en pos de ídolos. Y les daré un corazón nuevo, y pondré un nuevo espíritu en ustedes. Quitaré su corazón petrificado y obstinado, y les daré un corazón tierno, sensible, y pondré en ustedes mi espíritu, para que puedan seguir mis decretos y pongan cuidado en obedecer mis mandamientos. Allí está el texto que nos habla claramente que Dios va a poner el Espíritu Santo dentro de nosotros para ayudarnos a cumplir con los propósitos y los principios del reino de Dios. Sabios, justos, santificados, redimidos, sellados, habitando el Espíritu Santo dentro de nosotros. Efesios 1:13-14 dice: en él también ustedes, cuando escucharon la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y creyeron en él, es decir, aceptaron el evangelio, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido, quien es la garantía de nuestra herencia hasta que hagamos posesión de la misma para la alabanza de su gloria, o es decir, de la gloria de Dios. Sigue afirmando 1 Corintios 1:30. Ustedes están en Cristo, que por nosotros se volvió sabiduría de Dios y justicia y santificación y redención. Luego Hebreos 11:6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que viene a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a aquellos que le buscan diligentemente. La fe es una convicción interna de que Dios existe y puede ser conocido a través de una experiencia personal. La fe nos da el punto de contacto entre lo temporal y lo eterno. La fe nos conecta con Dios, y la fe nace, crece y se desarrolla cuando escuchamos la palabra. Pero cuando escuchamos la palabra le añadimos la acción de hacer, es decir, creo, recibo la palabra, la acción, acepto la palabra, y la reacción es: el cielo se conecta con el humano, se conecta contigo, y entonces sucede el milagro, el nuevo nacimiento. Yo creo en esta palabra que estoy recibiendo. Yo creo que Jesús murió en mi lugar. Yo acepto todo su amor. Yo acepto todo su perdón. Yo creo en Jesús que ha resucitado, y sé que a mí también me levanta, me resucita de los muertos. Por lo tanto, yo recibo esa palabra en mi vida, yo la acepto y deseo y empiezo a caminar en el sendero que Dios me ha establecido. Entonces, esa fe, ese acto es lo que llamamos fe, creer, y se contacta entonces las glorias del cielo con las bendiciones que quiere darte a ti en la tierra y luego de esta tierra. Fuera de la soberanía de Dios, la fe es la forma en que conectas con tu Creador, encuentras salvación y recibes un pacto de ser justo delante de Dios. La fe nos da un acceso de principio a fin a todo lo que Jesús hizo por nosotros. Esto incluye el acceso a la gracia de Dios, que nos da poder para edificar nuestras vidas por su fuerza y sabiduría, no con nuestras fuerzas. Así que, después de examinar lo que dice claramente las Escrituras
Respecto al arrepentimiento y a la fe, podemos concluir: sin arrepentimiento y sin fe no podemos tener una relación de reconciliación con Dios. Pablo nos alienta en Colosenses 1:23 a continuar avanzando en la fe, afirmados en un firme fundamento sobre el que creer. Nunca se desvíen de la esperanza del Evangelio en que han creído. Escuche, el Evangelio es una esperanza que debemos creer y practicar. Y estas son las glorias nuevas que predico en todo el mundo. A medida que maduramos en la fe, creciendo en el fundamento del Evangelio, se produce un estilo de vida que complace a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabías que tu formación en ABA puede ser acreditable? Sí, es así. Ingresa al link que estamos dejando en la descripción de este video y allí podrás participar de las respuestas al cuestionario que te va a permitir recibir tu acreditación para participar en las siguientes formaciones. Así que no esperes más, ingresa a nuestro link y sé parte de esta gran familia de ABA, la escuela de formación que te prepara para la obra del Señor. En definitiva, requerimos creerle a Dios para poder caminar en el sendero del Evangelio. Nosotros sabemos que comienza todo con el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es el acto de recibir, aceptar la palabra y cambiar de mentalidad. Permitir que el Evangelio vaya transformando nuestra forma de ver las cosas, de ver la vida. Cuando esto acontece, empieza a generarse en nosotros la necesidad de tener un contacto con Dios. Y es el camino hacia la fe. Y es cuando entonces lo que hemos oído del Evangelio lo ponemos en ejercicio, en práctica. Y decimos: Señor, yo quiero caminar contigo. Señor, yo acepto lo que estás diciendo. Señor, yo reconozco que he fallado. Señor, yo reconozco que necesito un cambio. Cuando esto opera, empezamos a caminar en la fe. Pero cada palabra de Dios, cada una de sus enseñanzas, las tenemos que atesorar día a día y mantener la esperanza, la seguridad y la confianza que lo que el Señor está diciendo de nosotros y a favor de nosotros es así. Debes recordar el Evangelio, es decir, la predicación de la buena noticia. El Señor vino a salvarte, murió en tu lugar, pero resucitó para darte vida. Esa palabra es suficientemente poderosa para mover al cielo a tu favor y quebrantar de manera definitiva ese poder tan severo y tan tremendo que es el poder del pecado. El pecado que tiene la humanidad como la tiene, que tiene la distorsión en la familia, tiene estas distorsiones en la sociedad. La única forma de quebrantar los efectos y las consecuencias del pecado es a través de aceptar, recibir, creer la palabra del Evangelio, la noticia de que hay un Salvador y que ese Salvador se puso en tu lugar para que tengas vida y la tengas en abundancia. Así que vamos adelante afirmando nuestra fe en Dios, porque ese es el camino y el sendero para empezar a entrar por la vía correcta que nos lleva a todos los beneficios de la palabra, del Evangelio y de la salvación que Dios ha establecido. Hasta nuestra próxima lección. Bendiciones.